No sé si han visto, si se han dado una vuelta por la plataforma, que ya habilité el trabajo práctico 1 de taller. Sí, lo acabo de ver. Tienen que entrar en taller 1. Sí, recién lo vi. Sí, ahí, cuando si entra. Hola, Dalma, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Todo bien, acá andamos. Tienen que entrar en la materia taller 1. A la materia taller 1 solamente vamos a acceder para las evaluaciones. Y ahí ya subí el trabajo práctico 1 de taller 1, que es similar al trabajo práctico 1 de algoritmo. Son otros ejercicios, pero también esos ejercicios son todos que ya van a encontrar en las prácticas, o sea que si lo estuvieron haciendo no va a haber problema. Jorfran, ¿pudiste conectarte? ¿Podés escuchar ahora? No te escucho. Aló, aló. ¿Hola? Hola, profe, ¿me escucha? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahora sí, buenísimo. Buenísimo. Listo. Buenísimo. Y bueno, hay un Richard, no sé quién es, pero que está en la sala, pero no puede conectarse ni con video. Espero que pueda ver, espero que pueda también escuchar los audios. En todo caso, Richard, si podés ver y escuchar, mandá un mensajito por el chat, así bueno, ya estamos tranquilos. Y bueno, nada, ya tienen disponible el TP1 de taller, que la fecha tope de entrega es el 6 de mayo, de acuerdo a cómo se planificó a principios de año. Es dentro de 2 miércoles, son 2 semanas. Yo igual, y si hay algún problema para llegar, que quizás se acerca la fecha y no lo pueden completar, me avisan que yo entro en la forma y puedo extenderle un poco el tiempo como para que no tengan problema con eso. ¿Se entiende lo que les digo? Sí. Me avisan y si ven que no llega, yo extiendo un poco el tiempo. No sería ese un problema. O sea, vayan haciendo 2 semanas para el primer trabajo práctico. Igual son ejercitaciones que ya están en los libros que subí, o sea, si lo fueron haciendo, nada, simplemente copiar y pegar. De mi parte me falta terminar el tercer libro y me faltaría creo que el último ejercicio del TP, que no sé en qué guía estaría. Y puede estar, la verdad que no recuerdo, puede estar en el 4, puede estar en el 5. Creo que está en el 4 o 5, porque no lo he visto hasta ahorita, pues. No hay problema. ¿El de las maderas? ¿El de las tablas? Ajá, el de las maderas. Está en el 4. Está en el 4. Buenísimo. A ver. No. No, en el 4 está lo de los Con cajones. respecto al editor del dev de para iOS. Sí, No sé si ya solucionaste el problema. sí. Estoy con Visual Studio Code. Ah, bueno. Es más complicado hacerlo por el tema de la terminal para que ejecute, pero va. Así que ahora los estoy empezando a hacer a los TP. Antes los estaba como escribiendo, pero no los podía probar. Ah, claro. Así que ahora los estoy... Hay que darle un par de vueltas, pero va. Me alegro. Bueno, bien, hoy preparé del libro 3. Me parece interesante para que analicemos entre todos.
así como hicimos en la última clase, que también vimos uno en el libro 3, porque resolviendo, o sea, aplicando bien el método en esos ejercicios nos va a servir como para aplicarlo en futuros programas, o sea, formas de encarar y analizar un enunciado como para poder desarrollarlo, como lo vamos resolviendo parte por parte. Eso está bueno entenderlo bien porque va a ser una base, no digo que se va a repetir tal cual, pero por lo menos en programas que vienen van a tener una buena base para saber cómo encararlo. Así que la idea es arrancar la clase de hoy con una pequeña explicación de, bueno, ahora de uno de los ejercicios del libro 3, el del par 9-9, ¿se acuerdan? Leer valores hasta que se ingresara el par 9-9. ¿No lo habíamos hecho, profe? Sí, ese ya lo hicimos, profe, con usted. El 10, si quiere, por favor, que lo vengo remanda el 10 y... Bueno, a ver, no me acuerdo si fue ese, porque yo ya... Denme un minutito que comparto pantalla. A ver. Sí, el 9-9 ya lo hicimos. Me voy a leer. ¿Se ve? Ah, el 8 es el que... Ah, pero es el del par 9-9. ¿Ese ya lo hicimos? Sí, ahora se ve. Sí, ahí se ve. Sí, ese lo hicimos. Bueno. Sí, ese lo hicimos. Bien, yo lo había preparado todo. Bueno, listo, no importa. No importa. El 10, dicen ustedes, pero el del salario, yo no les mandé un videíto con el del salario. El de 6, si es el de 6 minutos, recuerde que no se vio nada. Solamente había audio, en negro. Ah, ok, bueno, lo vemos. Lo que pasa es que está sin parar, o sea, ya está todo escrito. Pero bueno, síganme, lo vamos hablando y bueno, desarrollamos el 10, si les parece bien. Sí, por favor, que se me falta y mandé todo menos ese. Ahí vamos. Dice, una agencia de ventas de automóviles paga a su personal de ventas un salario de 400 más una comisión de 50 por automóvil vendido, más el 4% del valor de esa venta, ¿no? Un algoritmo para calcular el salario de un vendedor en un mes dado, o sea, en un mes cualquiera, conociendo la cantidad de vehículos vendidos y el precio de cada uno de ellos. Entonces, antes de empezar con todo esto, yo lo que tengo que pensar es cómo sería la interacción entre el programa y el usuario. Hola, profe, ya estoy acá, ¿eh? Ahora puedo arrancar tranquilo, hermano. Ah, bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, profe. Me alegro mucho. Entonces, ¿cómo encaramos esto? ¿Cómo tendría que ser el diálogo entre el programa y el usuario? Para eso, lo primero que me voy a preguntar es cuáles son los datos de entrada que necesitamos para desarrollar este programa. Y acá los datos son básicos. Lo primero que le tenemos que preguntar al usuario, ¿cuántos coches vendió? Esa es la base. El usuario va a ingresar un valor que va a ser la cantidad de coches que vendió el vendedor en ese mes. Una vez que se ingresó la cantidad, vamos a ir preguntándole por esa cantidad el valor de venta de esos coches. Y en base a esa información vamos a ir armando el salario del vendedor. ¿Se entendió? Sí. Bien, entonces, fíjense, yo arranco el programa con una variable de nombre salario, de tipo float, y la arranco con un valor de 400. Le doy un valor inicial de 400. ¿Por qué? Porque 400 es el básico, el salario básico que va a cobrar. O sea, ya sabemos que
si el vendedor haya vendido o no, va a cobrar 400. Vamos a pensar que son dólares porque si fueran sería claro, más que explotación, ¿no? Tendríamos que Claro. agregarle 2 ceros. Nada. Y miren cuándo habré hecho este programa que dice 400. O sea, hace añares hice este programa. Bueno, no importa. Entonces, 400. Y después, como dijimos hace un rato, lo primero que hago yo es preguntarle al usuario que ingrese, o sea, solicitarle al usuario que ingrese la cantidad de ventas. Entonces hago un printf donde pongo ingrese la cantidad de ventas. Y hago el scanf de una variable que le pongo count. En la variable count voy a guardar la cantidad de vehículos vendidos por el vendedor. Ahora bien, ¿puede ser cualquier valor? No. Yo necesito validar el dato de entrada. Ven que está todo encerrado en un do while. ¿Por qué lo encerré en un do while? Porque count no puede tener cualquier valor. El valor de count tiene que ser, o sea, es una cantidad de ventas. Puede haber vendido 1, 4, 5, 20. ¿Se entiende? Tiene que ser positivo. Y además también puede ser 0. Puede ser que en ese mes el vendedor no haya vendido ningún coche y vendió 0 coches. Entonces 0 también sería un valor válido. ¿Cuáles son los valores inválidos? Entonces, los negativos. Count no puede ser menor a 0. Entonces, yo una vez que hice el scanf de count, voy a hacer un if, donde dice if count menor a 0, muestro un cartel que diga valor inválido. ¿Está? Y todo esto en un do while, donde precisamente la condición es que count sea menor a 0. Mientras el valor que se ingresó sea inválido, yo no puedo salir de este ciclo. Voy a estar dando vueltas en este ciclo hasta que el valor sea válido. Yo con eso me aseguro que cuando salgo de acá, el valor que hay en count es un valor válido. ¿Se entiende? Que puede ser 0 o puede ser cualquier positivo. Si yo ingreso un negativo, me lo va a volver a pedir, me lo va a volver a pedir, y así tantas veces como negativos ponga. Bien, salgo de acá. Yo ya en count tengo la cantidad de vehículos vendidos. En salario, no nos olvidemos, arranqué con el valor 400. Y tengo una variable cont. Me voy a valer de una variable llamada cont. Es un contador que arranco en 0 y es para contar cuántas veces voy a pedirle al usuario el valor del vehículo. Porque, como dijimos hace un rato, primero le voy a pedir al usuario la cantidad de vehículos que se vendieron. Y después, por cada uno de esos vehículos que se vendieron, yo le voy a pedir el precio de venta de ese auto. Vamos a suponer que vendió 4 autos en el mes. Entonces, si count el valor 4, yo tengo que solicitar al usuario el valor de los 4 autos. Ingrese el valor del auto 1, ingrese el valor del auto 2, ingrese el valor del auto 3, y por último ingrese el valor del auto 4. ¿Se entiende? Como dice, yo lo hice acá, a ver, ingrese el valor del auto número, y ahí pongo contador. Leo con el scanf en una variable que le puse como nombre val, y además valido que el dato sea, que el dato de entrada sea válido, valga la redundancia, o sea, no puede tener cualquier valor un vehículo, tiene que ser positivo, ni siquiera 0 tendría que ser. Por eso yo acá valido de que val, o sea, si val es menor o igual a 0, el dato es inválido. Val tiene que ser positivo, ¿está? Y todo esto en un do while con la misma condición. Mientras el valor que ingresó el usuario sea menor a 0 o igual a 0, lo vuelvo a pedir porque está mal.
¿Está? Cuando yo salgo de este do while, me aseguro que en la variable val voy a tener un valor del vehículo válido. ¿Está? ¿Y cómo manejé esto? Fíjense, yo puse un while cont menor a cant. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a seguir con el caso de que cant es 4. Vamos a suponer que se vendieron 4 coches. Y yo a cont lo arranco con 0, le doy un valor inicial de 0. Entonces, 0 es menor a 4, sí. Esto es verdadero. Entonces, entro en el while. Y ahí, lo primero que hago es acumularle 1 a cont. Si cont tenía el valor 0, ahora a partir de acá va a tener el valor 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando del auto 1. ¿Se entendió? Y ahí le pido el valor de venta. Y fíjense, dice, ingrese el valor del auto número, y ahí muestro cont, va a ser número 1. Y en el segundo, número 2, número 3, número 4. ¿Está? Esa es la forma en que yo lo manejo. Cuando yo ingrese el cuarto valor, pego la vuelta en el while, y cont ya va a tener el valor 4, y 4 no es menor a 4, entonces ya el while se falsea y paso a la siguiente instrucción. ¿Se entiende? De esa forma me aseguro que se haga 4 veces. ¿Esto se podría hacer con un for? Sí, se podría hacer con un for. Yo podría hacer for i, que le doy el valor en 1, y menor a que a cant. Yo no sé cuántos coches vendió, eso lo va a ingresar el usuario, ¿no? Y por último, i más. Es más sencillo. Pero ¿qué pasa si el vendedor vendió 0? ¿Se entiende? Si yo i lo arranco en 1, esta condición i menor a cant ya es falsa. Entonces no, digamos, se falsea el for. Yo de esta forma, me aseguro que si el vendedor vendió 0 autos, yo pongo a cont, lo arranco en 0. 0 es menor a 0, falso. Entonces no liquido ningún auto, ni tampoco le voy a pedir ningún precio. ¿Por qué? Porque en definitiva no hay nada más que calcular, porque no vendió coches, no hay que calcular el 4% de nada, ni sumar 50 de nada, ¿se entendió? Entonces, y ya terminando, una vez que ya ingresé el valor de un vehículo, a salario, yo le voy a acumular el valor de ese, mejor dicho, el 4% del valor de ese vehículo, que es lo mismo que decir val por 0.04. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Y además le sumo 50, porque hay una cantidad fija, una comisión de 50 fijo, y además el 4% del valor de venta. Son las 2 comisiones que tiene por vehículo vendido. Y así voy acumulando en salario por la comisión de cada vehículo que fue vendiendo. ¿Está? Esto es lo mismo que haber escrito que a salario le asigno salario, o sea, lo que ya tenía en salario, más, y ahí escribo, val por 0.04, que es el 4% de val, más 50. Esto, escribirlo así,
Es lo mismo que escribirlo así. En vez de poner, o sea, ese más es que estoy acumulando. Yo en la variable no le estoy asignando el resultado de este cálculo y perdiendo lo que tenía antes. En vez de, no lo pierdo, lo acumulo. Por ese más me dice que lo estoy sumando. ¿Se entendió? Sí. Entonces, repasando, ya lo tenemos. Después lo único que tengo que hacer es mostrar el sueldo del vendedor. ¿Y dónde está el salario? Vamos a suponer que el vendedor vendió 0. Salario había arrancado en 400. Vendió 0. A contador le doy como primer valor 0. Voy al while. Cont. ¿Es menor a cant? No, es igual. Entonces no entro en el while. Y paso a dónde. Y ya pongo el sueldo del vendedor es salario, que en este caso es 400. No se le sumó nada porque no vendió nada. ¿Se entendió? En caso de haber vendido, ahí sí. ¿Quieren? Vemos cómo funciona. Compilo y lo hago correr. A ver. Esperen que entra el antivirus. La pantalla negra no la ven, ¿no? No, por ahora no. Bueno, esperen que tengo que volver. A ver. Vuelvo a compartir pantalla. Hay un Moto G que no sé quién es, pero bienvenido a la clase. También veo que entró Alan Gaitán. Bienvenido también. A ver. ¿Ven la pantalla negra? Sí, ahora sí. Bien, ingrese cantidad de ventas. Voy a poner 3 vehículos. Ven que lo que me dice ingrese el valor del auto número 1. Vamos a suponer que este vehículo costó 122.000. Ingresa el valor del auto 2. Yo le pongo 0. Da valor inválido. Y otra vez me vuelve a pedir el valor del auto 2. ¿Ven? Ahí entró en el do while. Me está validando el dato de entrada. Le pongo -8. Valor inválido. Y me sigue pidiendo el valor del auto 2. Dalma dice, los que no necesitan hablar, silencien los micrófonos mientras porque acoplan cuando habla el profesor. Sí, gracias. Está bueno eso. Yo siempre me olvido aclararlo. Está bueno, o sea, que cuando quieran hablar, lo habiliten y hablen libremente. Y si no, mejor lo silenciamos porque si no entran ruidos. Entonces, bueno, vuelvo al programa. Este se vendió en 300.000, a ver. Y ahí me pide el valor del auto 3. 230. A ver. Ahí me aparece el sueldo del vendedor es 26.630. ¿Cómo se hizo ese cálculo? Se calculó, o sea, en cada ciclo de ese while se calculó el 4% del valor de venta, 4% de este más 50, el 4% de este más 50 y el 4% de este más 50. Lo pueden verificar con una calculadora y van a ver qué da. ¿Está? Y ahí salimos. Lo voy a hacer nuevamente. A ver. Pero vamos a poner 0 ventas. Vamos a poner 0 ventas. ¿Dónde está el dev? Vuelvo al dev. Lo vuelvo a hacer correr. Salgo. Ahí está. ¿Ven la pantalla? ¿Ven la pantalla negra, gente? Sí. Gracias. Sí. ¿Qué es la cantidad de ventas? -10.
valor inválido. Y otra vez me vuelvo a preguntar, ingrese cantidad de ventas. Voy a poner 0, vendió 0. Le doy enter, el sueldo es 400. Directamente, como vendió 0, obvió el while, por la condición del while, donde cont tenía que ser menor. Como cont, yo lo agarro lo inicializo en 0, 0 menor 0 es falso, salvo el while y muestra el sueldo, que es el valor, por eso le di el valor inicial de 400. Ya está, no se modificó nada. Y ahí terminó el ejercicio. ¿Se entendió, gente? Perfecto. Sí. Sí, sí. Sí, Perfecto. Buenísimo, buenísimo. A ver, no sé, díganme si quieren, podemos analizar algún programa. Tengo abierto todo el libro 3, pero si hay El 9, entonces, el 3. 9, a ver. Este es cortito. Ah, pero está bueno está bueno. Chicos, quedan 10 minutos. Si se llega a cortar la transmisión, volvemos a linkear y seguimos. ¿Está? Ok, sí, sí. Gracias, gracias. Bueno, A ver. Dice, desarrollar un programa que lea una serie de números enteros, los cuente y calcule también cuántos son múltiplos de 3. O sea, bien. Este programa tiene 3 partes para analizar. Vamos a analizar una por una, así no nos hacemos un lío. Dice, la primera parte dice, desarrollar un programa que lea una serie de números enteros. ¿Me está diciendo cuántas veces tengo que leer? No. ¿Me está diciendo que lea hasta que se lea algún valor determinado? No. O sea, ¿y yo cómo sé cuántas veces el usuario tiene que ingresar valores? Porque el enunciado no lo dice. Cuando me pasa una cosa así, eso se lo tengo que dejar en manos del usuario. Preguntarle al usuario si desea continuar o no. ¿Se entiende? Por eso yo lo hago de esta forma. Hago un do while, donde dentro del do while ingreso el valor y demás. Pero, antes de salir, fíjense, yo le pongo un printf que dice, ¿desea seguir ingresando valores? Si desea seguir, y entre paréntesis le pongo presione S. Entonces acá estoy usando, ¿ven? Una variable char, ¿ven? Declaré una variable de tipo char que le puse ch. Entonces, ahí hago un scanf de ch. Atenti acá, ven que pongo porcentaje C, porque es un char. Revisen la teoría, cualquier cosa. Y ahí ingreso el valor para la variable ch. claro, Termino. esa es la parte donde a mí me costó porque había que ingresar el chat. Entonces ahí es donde no me cerraba. Cambia el tipo de dato, nada más. En vez de poner int, le ponemos char. Incluso podemos dejar con un dato entero. Desea seguir ingresando, si es así, presione 1. Y listo. En una variable leemos un 1 y listo, es lo mismo. A este tipo de cosas se utiliza más una variable char, por eso yo lo hice así. Y además es una buena oportunidad para poder ver un ejemplo de cómo es el uso de una variable char, que en definitiva no es algo que usemos demasiado. Entonces yo hago un do while donde la condición sea while ch igual a s. ¿Ven? ¿Ven la condición? Esta es la condición. Si el usuario pulsó S minúscula, quiere decir que vamos a seguir ingresando valores. Noten una cosa. Todo lo que es texto
va entre comillas. Eso ya lo sabemos, porque cuando hacemos un printf, ven que todo lo que es cartelito o texto se pone entre comillas dobles. Ahora, si yo en vez de hablar de una cadena de caracteres o de un texto, estoy hablando de un solo carácter, cuando me manejo con un char, con un solo carácter, ese valor lo ponemos entre comillas simples. Revisen en la teoría, que eso también en su momento fue aplicado en la teoría. Se lee una comilla simple. Así es como lo debemos escribir. Y de esta forma yo me aseguro que todo lo que pase en el do while, o sea, la primera vez va a pasar solo porque en el do while entramos directamente. Y a partir de que terminó la primera, todas las demás veces va a ser siempre y cuando el usuario pulse la tecla S si quiere seguir procesando. Caso contrario, el usuario pulsará cualquier otra tecla y se termina el do while. ¿Está? Entonces ahí ya puede solucionar la primera parte del programa. La segunda dice, bueno, ya sé que va a haber una serie de números. Los tengo que contar, porque dicen los puentes. O sea, saber no sumar. Una cosa es sumarlos, otra cosa es contarlos. No me pide sumarlos, me pide contarlos. ¿Cuántos números fueron? 42. O sea, ese es el dato que se necesita. Fueron 42 valores. O 3 valores, o 2 valores. ¿Entiende? Entonces, bueno, eso es muy sencillo. Una vez que yo ingresé el valor, a una variable cont le acumulo 1. ¿Está? Acá tengo un problemita. El cont tendría que haber tenido un valor inicial de 0 para poder acumular. Cont 0. ¿Está? Entonces, una vez que ingresé un valor, simplemente a cont le acumulo 1 y ya está. Después simplemente, ven acá en el print final, en el printf final, se ingresaron porcentaje de valores. Y el primero es cont. Simplemente muestro cont. Eso es lo primero que me pide. Y lo segundo, calcule también cuántos son múltiplos de 3. Me está pidiendo otra cantidad. De la totalidad de valores leídos, el programa quiere saber cuántos de ellos son múltiplos de 3. Y acá es donde uso el módulo. ¿Se acuerdan? Módulo. Yo a una variable m le asigno val módulo 3. ¿Se acuerdan de módulo? La función módulo que me da el efecto de la división. Sí. Si yo divido cualquier valor por 3, tengo 3 restos. 3 restos posibles. Tengo 3 restos posibles. El resto puede ser 0. Si el resto es 0, significa que ese valor era múltiplo de 3. El resto, y si no, puede ser resto 1 o resto 2. Resto 3 ya no existe porque si no, o sea, sería en realidad el resultado sería 1 más. Si yo hago 6 dividido 3, el resultado es 2 y el resto es 0. Al ser resto 0 significa que 6 es múltiplo de 3, como todos ya sabemos. Ahora, si yo hago 5 dividido 3, el resultado es 1. El resultado acá no me interesa, lo que sí me interesa es el resto, por eso usé el módulo. El módulo de 5 dividido 3 es 2, o sea, el resto de esa división me da 2. Entonces, yo una vez que le hice el módulo, pregunto, el resultado del módulo lo guardo en una variable m. Y acá significa, si m es igual a 0, quiere decir, si el resto fue 0, quiere decir que ese valor es múltiplo de 3. Y acá a una variable que le puse de nombre m3,
le acumulo 1. Así como a todas las acumulaba en cont, acá a todas los múltiplos de 3 lo acumulo en M3. Y acá también M3 tiene que tener un valor inicial de 0 para poder acumular. ¿Está? Y ahí en la variable M3 voy acumulando todos los valores de los cuales leí, los que son múltiplos de 3. Y nada, y ya se terminó. Simplemente en el printf final muestro cont y muestro M3. Si les parece bien, lo hacemos correr, a ver qué sucede. Sí, ¿Está? Sí. Dale, ahí vamos. Yo le digo que aguarde, profe. Si no, tira el cartel del antivirus porque ya queda un minuto. ¿Qué? Que aguardemos porque ya se termina. Hacemos una cosa, gente. Salimos todos y volvemos a entrar nuevamente. ¿Vale? Salimos. Sí.